Listo, entonces es importante definir con base en ese reglamento de trabajo de grado cuál va a ser el contenido periodístico o el contenido, finalmente, el contenido al que usted va a apuntarle en su trabajo de grado, teniendo en cuenta que debe tener cualquiera que elija un piso científico. Es decir, eso si yo voy a hacer una producción audiovisual, voy a hacer una serie, no sé, de podcast, hablando de producción sonora, perdón, voy a hacer una serie de podcast, 10 podcasts eh, siguiendo con el tema de desplazamiento intraurbano en Medellín, es porque esos 10 podcasts los voy a realizar sobre ese tema, porque elegí una producción sonora, porque elegí una serialidad sonora con un tiempo determinado. Todo eso debe estar apoyado y fundamentado en un ejercicio de cientificidad investigativa en el campo de conocimiento del periodismo y la comunicación, ¿cierto? Eh, hablando sobre los diferentes contenidos posibles, hay una sistematización de una experiencia que quizá con la propuesta pedagógica y la formulación de proyectos y creación de empresas periodísticas es lo que nos permite hacer un quiebre o un quite a la rigurosidad del trabajo periodístico pensándolo solo en contenidos periodísticos. Es decir, cuando se habla de una sistematización de una experiencia, usted aquí podría hacer claramente pensar que su proyecto periodístico, que su proyecto de grado va a ser la escritura de un artículo periodístico. Es decir, vos hiciste una investigación sobre, la investigación tuya es de los chechereros, pero vos te diste cuenta de que finalmente lo que hay es un grave problema de la comunicación en las maneras que tiene cada uno de concebirse y que por lo tanto hay una ruptura en cualquier código de comunicación. Vos decidís no hacer un producto periodístico, vos no decidís hacer una producción sonora, ni un documental, ni un reportaje, ni nada de eso, sino que decidís hacer un artículo de revista en un ámbito estrictamente académico, pensando en la publicación de un artículo de revista o en un capítulo de libro, porque vos crees que tenés el suficiente fundamento teórico, la suficiente claridad metodológica para, para comprender el fenómeno en un momento inicial, para detallarlo desde el punto de vista de la explicación que des y de la argumentación, y para generar unos hallazgos dentro de ese proceso investigativo que desarrollaste. Es decir, porque hay un conocimiento nuevo y ese conocimiento nuevo frente a ese problema específico, vos crees que eso no se va a lograr visualizar a través de una producción periodística, sino que es mucho más concreto en un artículo de revista para un público netamente académico. La experiencia, la propuesta pedagógica, esta propuesta pedagógica cada vez toma más fuerza en el periodismo y en la comunicación. Hablo de casos específicos, por ejemplo, ahora con todo este tema de todos estos temas de género, ¿cierto? Mucha gente ha decidido apuntarle a públicos específicos, esto es lo que se ha llamado hiperlocalizar los públicos, entonces ya no obedecemos a las lógicas de producción broadcasting, sino a lógicas de producción webcasting. ¿Esto qué quiere decir? Que es cuando empezamos a desarrollar un contenido y lo pensamos de forma aplicada a un público específico. Temas de género lo decía. Entonces, desarrollo una investigación sobre temas de género. Por ejemplo, voy a hablar sobre temas de género, voy a hacer una investigación sobre las concepciones de género y lo que circunda ese tema, la institución educativa, eh, no sé, la institución educativa Olaya Herrera. Y en esa institución educativa voy a trabajar con estudiantes de quinto de primaria y de primero de bachillerato. Primero, identificando las concepciones, percepciones, imaginaciones, imaginarios que tienen con respecto al tema de género. Eso lo voy a capitalizar, esa información que logro obtener allí, lo voy a capitalizar esos insumos para desarrollar una propuesta pedagógica de cómo tocar temas de género, especialmente para esos estudiantes de quinto y para esos estudiantes de primero. Entonces pienso en una propuesta pedagógica. Ya no pienso tanto en un contenido periodístico tradicional, sino, por ejemplo, en pensar una cartilla. Pienso en cómo desarrollar una cátedra para dictárselas yo como profesional del periodismo o para diseñar la metodología para que un profesor o una profesora
la dicte y se puede articular a un plan de estudios, que decía yo. Entonces, estas propuestas pedagógicas están muy localizadas en públicos específicos, ¿cierto? Y la formulación de proyectos y creación de empresas periodísticas tienen que ver más con el tema del emprendimiento. Tienen que ver más con el tema del emprendimiento, emprendimientos editoriales, emprendimientos periodísticos. También es muy interesante aquí, como en todo este proyecto, como en todos estos proyectos, nunca antes se había tenido tanta fuerza el tema de la clasificación y clarificación de los públicos para estas empresas es clave. Es decir, yo voy a hacer un programa de radio, no sé, en la emisora de la Universidad de Antioquia o en una emisora tal y tal, en una emisora comunitaria, porque sé que esa emisora es la que más se escucha en el Picacho. Y yo tengo un proyecto de investigación que desarrollé en el Picacho, frente a un tema territorial. Entonces, ¿cómo surge el emprendimiento periodístico ahí? El emprendimiento periodístico no surge solo desde el contenido, sino que aquí van a recibir apoyo y asesoría bajo la unidad del emprendimiento en cómo usted puede desarrollar una propuesta radial donde también se le pueda condicionar y acondicionar una propuesta comercial, ¿cierto? Entonces, esa propuesta de emprendimiento, de empresa periodística, siempre va a tener una asesoría simultánea en la unidad del emprendimiento para mirar de entrada si ese proyecto sí se puede direccionar como una empresa periodística, dada la viabilidad comercial eventual que pueda tener. Y tenemos el 2.6, el ítem 2.6, que es el de otras, y es donde yo creo que podrían caber muchas otras propuestas. En su momento en el comité de carrera se habló, puede ser un trabajo de grado, un guión, en el caso de los periodistas. Puede ser el trabajo de grado para nosotros un videojuego. Puede ser el trabajo de grado para nosotros una instalación artística. Podemos nosotros tener como trabajo de grado terminado un performance. ¿Quiénes entran a evaluar eso? Lo entra a evaluar, como digo, no el producto finalizado, sino todo el fundamento de investigación que le dé paso a, bueno, usted por qué hizo un performance, venga, y usted por qué hizo una videoinstalación, venga, y usted por qué hizo un videojuego. Todo debe tener fundamento. El gran fundamento está es en la parte de la investigación, cómo usted desarrolla la investigación, ¿cierto? Bueno, ahí tienen todos estos documentos para leer, para que los lean con mucha claridad, porque finalmente usted debe desarrollar un proyecto de investigación con base en las posibilidades que te está dando este reglamento, ¿cierto? Miremos que finalmente hay 2 o 3 puntos por allá que nos permiten elongar y flexibilizar el trabajo. Sin embargo, hay unos límites. Es claro conocer esos límites. Y finalmente, en términos metodológicos de cómo vamos a desarrollar este trabajo, esta materia, también en el Drive les tengo desglosada todo el desarrollo de la materia desde hoy hasta el 14 de abril, que es más o menos cuando se está desarrollando la exposición final. Entonces, ustedes pueden ver que se habla en unas unidades de color como semana de entrega. Y esa semana de entrega está conectada con los tiempos que también defino en el programa de curso, hablando de los porcentajes de evaluación. Entonces, en esta primera semana de entrega que hay, que es la semana entre el 17 y el 28 de enero, eso termina siendo como un mes, más de un mes, porque el diciembre vamos para vacaciones y retomamos más o menos el 28 y el 22 de enero. Es decir, para ese 17 de diciembre ya debe tener la primera semana de entrega, es el planteamiento del problema. Para esa semana del 17 de diciembre se entrega el primer trabajo, que es el planteamiento del problema. El 3 de diciembre, es decir, en 15 días, hay un primer nivel de alerta. Y el primer nivel de alerta se desarrolla a través de asesoría, ¿cierto? Entonces, las próximas 2 clases hablamos del planteamiento del problema, ¿cierto? Luego hay una asesoría en relación con el planteamiento del problema. Luego ustedes escriben el planteamiento escriben el planteamiento del problema, una segunda asesoría de énfasis y y en la semana de entrega. Es decir, tenemos más de 20 días para que ese planteamiento del problema esté lo suficientemente consolidado desde el primer momento de alerta hasta la entrega.
La pregunta es, ¿la semana de entrega para el caso del naranjado viene siendo el 28 de enero? Para el No, caso del verde, ¿cuál es, por ejemplo? para el planteamiento del problema es la primera entrega. Esa primera entrega se debe hacer en la semana del 17 de diciembre, ¿cierto? Ya el 28 de enero entramos con la unidad 2. O sea que el 18 de febrero, antes de El la 28 línea de enero verde de febrero, es la entrega de la... del marco teórico o estado del arte, o marco teórico estado del arte, ¿cierto? Y desarrolla la misma metodología que la unidad 1. Clase presencial, asesoría, clase presencial, asesoría, semana de entrega. Luego entramos a todo lo que tiene que ver con metodología, asesoría, metodología, semana de entrega de la metodología es 17 de marzo. Y finalmente estrategia de divulgación y públicos, asesoría, semana de entrega el 31 de marzo. El 7 de abril es la entrega final para revisión. Ese 7 de abril se hace la entrega final y se dan los lineamientos para la exposición, y la exposición quedaría el 14 de abril. Entonces, como pueden ver, por eso cada una de estas entregas corresponde al 20%. Porque al final, ustedes en esta entrega final, lo único que tendrían que hacer es unir. Y en esta entrega final sí es importante comenzar, mirar finalmente, que es la revisión final, de dónde están los vacíos que impiden que ese proyecto no logre concretarse en un proyecto orgánico. Entonces, que aquí los públicos no, que aquí la definición de público no obedece a ese planteamiento del problema, o que hay un marco teórico donde finalmente está desarrollado, pensado más en una propuesta pedagógica, pero usted dijo acá que se le iba a entregar, se los iba a entregar a la gente de planeación. No cuadra. Es decir, si usted va a hacer una propuesta pedagógica, esa propuesta pedagógica no es para planeación, esa propuesta pedagógica es para otro ámbito. Entonces tiene que haber conexión, y esa propuesta pedagógica a la vez tiene que estar conectado con este tema del planteamiento del problema. ¿Cierto? Es que cuando usted plantea cuando usted planea una propuesta pedagógica, es porque desde el planteamiento del problema usted vio que lo que hay es un asunto de formación de públicos, que usted vio que lo que se detecta es que hay un asunto de empoderamiento a través de una información y dos contenidos que hay que entregar. Que primero hay que problematizar, luego hay que comprender y luego hay que entregar. ¿Cómo lo entrego? Entonces, en todo el proyecto debe haber coherencia, organicidad. Es una pieza de rompecabezas donde todas las partes deben corresponder en exactitud a la generalidad. Pura ley de la sinécdoque, ¿cierto? Yo creo que ahí está, básicamente, para poder entrar ya a una clase, a un segundo momento de la clase. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? Yo la próxima clase, si a mí me operan esta semana, porque depende de la valoración médica, nos estaríamos viendo el 26 de noviembre. Estaríamos viendo el 26 de noviembre. Pero ustedes pueden ir adelantando todo lo que significa la definición del tema. Y la definición del tema, ¿con cuáles preguntas? Y eso es claro. Es eso que les decía de relacionar el tema con respecto a lo que ustedes también consideran dentro de su potencial investigador. Es decir, pensar un tema, primero que en los que ustedes hayan estado conectados, con el que tengan una afinidad, ¿cierto? Con el que tengan una afinidad, que en términos de producción ustedes puedan abordarlo en los tiempos en que dura la investigación, ¿cierto? Entonces, lo que hablábamos hace unos minutos, investigación panorámica, investigación monográfica. Sí, el tema hay que tratar de especificarlo y de depurarlo lo más que puedan en en términos espaciales y en términos de tiempo. Recuerden, tienen 6 meses, a lo sumo un año en el mejor de los casos, un año académico para realizarlo. Entonces, deben concretar el proyecto. Partir del tema, que el tema les surja a partir de una idea. Y comiencen a desarrollar ese tema a partir de una idea, así la idea esté vaga, pero comenzando a responder a esas preguntas que ya les he dicho. ¿Por qué ese tema lo conecta?
¿Por qué ese tema para usted es importante? Para usted es importante, porque ese tema para usted es importante. ¿Cuál es el nuevo conocimiento que se va a generar con ese tema? ¿A quién le va a servir ese tema? ¿Cierto? ¿A quién le va a servir ese tema? ¿Eso para qué va a servir? Y uno que es muy importante, pero que está en sintonía con lo que hemos venido hablando, y es por qué ese proyecto, por qué ese tema de investigación es un tema de investigación para que realicemos periodistas, y por qué no es un tema que pueda realizar un antropólogo, un sociólogo, un historiador, un politólogo, un artista. Es decir, por qué ese proyecto es importante y toma énfasis desde lo periodístico y, si se quiere, desde lo comunicativo, pero no puede desbordar ese escenario, ¿cierto? Entonces, básicamente, esas preguntas que están ahí planteadas, muy generales, muy vagas igualmente, son las que deben tratar de tener muy claritas para la próxima clase, ya sea para la próxima de dentro de 8 días o ya para la próxima de 15 días, porque en esa ya de 15 días comenzamos a concretar el proyecto, perdón, el tema de investigación en el primer islote de este mar de incertidumbres que puede ser el proyecto, que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema ya es comenzar a darle una sistematización a esas ideas vagas, a esas ideas abstractas, y el planteamiento del problema implica un primer nivel ya de sistematización en la lectura, un volver al campo, ¿cierto? Es decir, si, volviendo con el ejemplo de los chichereros, si yo tengo unas ideas aquí, esas ideas las exploré hace 6 meses, hace un año, si yo tengo que ajustar ese tema de investigación a un planteamiento del problema con los ítems que me implica el planteamiento del problema, pues necesariamente tendré que ir a campo nuevamente, hablar de nuevo con los chechereros, mirar qué investigaciones se están dando al respecto para poder comenzar a problematizar esa situación. Y la problematización, lo veremos en su momento, se va a ajustar a través de una pregunta de investigación. Que la pregunta de investigación es un ejercicio de sumo valor, pero también de suma complejidad, porque es la que en 2 o 3 líneas me va a permitir orientar toda la investigación desde este punto hasta el final. De esa pregunta se van a conectar los objetivos, tanto el general como los específicos. De esa pregunta va a comenzar a pendular todo el tema metodológico y todo el tema teórico, y finalmente tiene que ver ahí todo lo que tiene que ver con la definición de públicos y otros procedimientos. Entonces, para la próxima clase dejamos eso. Hay un documento que queda ahí mismo en el Drive que tiene relación con esto. Es decir, cómo llego yo a un tema de investigación y cómo ese tema de investigación lo depuro para concretarlo y limitarlo a una pregunta de investigación en un planteamiento del problema. Léanse todo el documento, el documento es de un investigador mexicano que se llama Oscar Zapata, es muy claro, es muy conciso, y, si se quiere, pedagógico, y les va a brindar elementos para poder aterrizar las múltiples ideas y los múltiples temas que tengan en la cabeza. Es decir, esto es de ir depurando, y de ir eligiendo. Entonces nos vemos ya dentro de 8, dentro de 15 días, yo les avisaré por el correo electrónico. Chao.